En un periodo de 70 años, desde 1929 hasta 1989, el Partido Revolucionario Institucional mantuvo el poder en México a través del famoso dedazo, el cual se refiere a que un gobernante, funcionario o candidato a la presidencia de la República fue elegido por una persona sin considerar la opinión de su partido o respetando la democracia. En 1928, el general Plutarco Elías Calles invita a todos los partidos, agrupaciones políticas y organizaciones revolucionarias a unirse para formar un único partido, y el 4 de marzo de 1929, en el estado de Querétaro, se formó el Partido Nacional Revolucionario, PNR. El entrevistado Eduardo Reyes considera que la fundación del PRI logró darle estabilidad al país, cosa que la sociedad lo tomó como la salida a tantos años de problemas, ya que la gente estaba harta de tanta violencia, de no tener empleo y el abuso del poder. El dedazo se origina en 1938, cuando Lázaro Cárdenas elige a Manuel Ávila Camacho como candidato presidencial por parte del Partido de la Revolución Mexicana. En contraste, Eduardo Reyes considera que el dedazo no surge con el PRI, sino que es la forma a través de la cual Plutarco Elías Calles en el año 1929, con la creación del PNR, busca prolongarse en el poder. Eduardo Reyes expone que la decisión sobre quién debía ser el candidato era tomada por el presidente, pero avalada por los élites políticos, económicos, sociales del país. De igual manera, considera que esta práctica fue útil en algún tiempo, porque permitió mantener la estabilidad del país y dio origen a fuertes instituciones. No obstante, en la actualidad es una práctica que ya no debería de existir, porque esto remite a darle un poder excesivo a un individuo. ¿Todos los presidentes a partir de Plutarco Elías Calles fueron elegidos de la misma manera? Podemos decir mediante que sí, este aunque método. obviamente asegurarlo es difícil porque acuérdate que no es algo que se hace abiertamente, pero sí se puede observar que había una preferencia del presidente hacia alguien en particular. Y esto nos permite identificar precisamente que todos podemos establecer que fueron electos de esa manera. El 2 de octubre de 1968 se llevó a cabo un movimiento estudiantil en el que se unieron estudiantes de la UNAM, IPN, amas de casa, profesores, intelectuales, entre otros. El presidente Gustavo Díaz Ordaz mandó dispersar ese movimiento, acabando con cientos de vidas. Mandó al ejército y algunos batallones a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, disfrazando a los soldados de civiles y solo poniéndoles un pañuelo o un guante blanco en la mano para identificarlos. Pidió que se infiltraran entre todos los estudiantes y personas que se encontraban en la manifestación. José López Portillo fue elegido por el presidente Echeverría, principalmente por la larga amistad que tenían e ignorando los pronósticos de que el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, sería el elegido. Miguel de la Madrid fue invitado por el presidente Portillo a formar parte de su gabinete como secretario de Programación y Presupuesto. Portillo eligió como candidato a Miguel de la Madrid y en las elecciones de julio de 1982 obtuvo una gran ventaja sobre su adversario, superándolo por más de 13 millones de votos. El entrevistado considera que es un error el considerar que el dedazo era una forma de premiar al presidente a su más leal seguidor. A veces coincidía, pero en realidad el dedazo se da por aquel que puede mantener la estabilidad del país y que tiene el consenso de las élites, además de que mantenía la unidad del partido. No es una práctica ilegal. O sea, la podemos considerar incorrecta, inmoral, de tantas cosas, pero no es ilegal. Y a nadie se le ha ocurrido legislarlo como para prohibirlo. Entonces, si en este momento Peña Nieto decidiera hacerlo al tener su... Listo, perdón. Okay. Entonces estábamos en que no es ilegal lo del dedazo, lo pueden llevar a cabo ahorita y no afectaría nada. La cuestión también es que como todos en un momento dado se pueden beneficiar de esa práctica, mi sensación es que por eso no la han pensado en legislar. Pero también lo cierto es que como ya no hay ese control de los presidentes de la República respecto de sus partidos, muy probablemente también ya no se vea como algo necesario. Pero bueno,
puede ocurrir, ¿no? Ahora estamos muy lejos todavía del siguiente gobierno, no sabemos si se va a repetir esa práctica, ¿no? Pero hasta el momento lo que yo diría es que es una práctica que solo la hemos visto en el PRI, los otros partidos no. Los fraudes electorales hacen posible la hegemonía del partido, haciendo que quien tuviera el poder y determinar el dedazo pudiera elegir al que sin duda sería su sucesor en la presidencia. Similar a lo que expuesto por Eduardo Reyes, quien considera que el dedazo fue una pieza clave para que el PRI permaneciera tantos años en el poder. La caída del sistema, considerada como la elección más fraudulenta en la historia del país, sucedió en 1988, cuando el candidato Carlos Salinas de Gortari, elegido en una elección interna de su partido, ganó las elecciones en contra de su opositor Cuauhtémoc Cárdenas, al apagarse por completo las computadoras que capturaban los votos que hasta en ese momento favorecían a la oposición. Lo que De la Madrid confiesa a fin de cuentas en su libro es que no se contaron los votos de 25,000 casillas, o sea 45.5% del total, o que se contaron pero no se hicieron oficiales, y los que se presentaron como tales, nunca casilla por casilla y candidato por candidato, solo fueron los agregados por distrito como él les llama. Salinas elegiría a Luis Donaldo Colosio, secretario de Desarrollo Social de Pronasol, como candidato a la presidencia de la República. Luis Donaldo Colosio fue asesinado el 23 de marzo de 1944 en la colonia de Lomas Taurinas, en Tijuana, por Mario Aburto Martínez, donde se rumora que fue un complot por parte del partido político PRI, dirigido por Salinas de Gortari. En 1999, Ernesto Zedillo deja al PRI seleccionar a su candidato a la presidencia. Por su parte, el entrevistado no concuerda con lo mencionado con anterioridad y cree que el último dedazo lo da Ernesto Zedillo en el año 2000, cuando se hace una elección interna en el PRI, en la que participan 4 candidatos y el candidato que tenía más fuerza y por lo tanto mayor aceptación del partido era Roberto Madrazo. Sin embargo, desde el proceso se vio que Zedillo respaldaba a la Bastida. Entonces podemos suponer que en realidad hubo una forma de disfrazar el dedazo, pero que finalmente se eligió al favorito del presidente y no al favorito del partido, que hubiera sido implicado el fin de ese dedazo. Eduardo Reyes concuerda en que los medios de comunicación han manipulado a la sociedad. No obstante, considera que más que ayudar al gobierno lo hacen por convicción de ellos mismos. No es que el gobierno los utilice, sino que ellos tienen un fin que coincide con el proyecto del gobierno. La primera gran diferencia es que el surgimiento del PRI lo veían como una forma de unificar el país. No obstante, el entrevistado considera que más que otorgar unidad, le dio estabilidad al país. Asimismo, varían las versiones en cuanto al surgimiento de El Dedazo, mientras que históricamente se considera que este nació con el PRI. El entrevistado considera que el partido nació debido a esto, ya que el presidente en turno, Plutarco Elías Calles, creó el partido con el fin de prolongarse en el poder. Con esto se puede concluir que para poder tener un mejor conocimiento de lo que ocurre en la historia, es necesario tener tanto la versión de libros y medios de información como la de testigos que estuvieron presentes. De esta manera, se puede tener una visión más objetiva de lo sucedido y así tener una mayor comprensión y conocimiento del tema.